Así que, bien hermanos, vamos a estar en la palabra hoy día, vamos a ver al menos tres textos de la Escritura, así que puede que esto sea un poco largo. Confiemos en el Señor que podamos resistir, que no desmayemos en esta enseñanza, es algo muy importante que tenemos que tratar, y como es algo súper importante, al igual que toda palabra que sea enseñada a ustedes, vamos a orar para iniciar con esta enseñanza. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Podemos abrir la Escritura, podemos reflexionar y meditar en lo que tú nos dices, podemos ser enseñados. Ayúdanos, Señor, a ser conformados cada vez más a la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador, a ser más, Padre, según tu carácter, Padre, a ser llenos del Espíritu Santo, y que tú nos ayudes, Padre, en este tema tan importante que es la disciplina que vamos a tratar hoy día. Gracias, Señor, por todo lo que eres, todo lo que haces. En el nombre de Jesucristo, amén. Las últimas semanas que hemos estado con esta enseñanza de todo lo que es la membresía, de todo lo que es la iglesia, el concepto correcto de iglesia y cómo desenvolvernos como parte de la iglesia, eh, hemos estado tratando temas fundamentales para crear algo sobre lo que vamos a ir construyendo, qué es la iglesia, qué significa ser cristiano, qué significa la membresía, cuáles son sus responsabilidades, las responsabilidades de ustedes, los que son miembros, las responsabilidades de aquellos que lo van a hacer en un futuro también. Así que todos tenemos que estar con los eh, oídos, con los corazones, en verdad, atentos a lo que vamos a estar enseñando. Algunos conceptos pueden llegar a confundirnos, como por ejemplo, qué significa el sometimiento a la iglesia, que es algo que estuvimos viendo la semana pasada, el domingo pasado, con nuestro hermano pastor Manuel. Así que ahora vamos a seguir tocando un tema que quisiéramos quizás dejar de lado, que es una palabra que nos incomoda un poco, pero hay que llegar ahí. Si hemos estado avanzando y avanzando y avanzando, vamos a llegar inevitablemente a este tema. No es la palabra más agradable, no es el tema más simpático que vas a escuchar en el día, pero quiero que generemos un cambio en nuestra reacción ante esta palabra. La palabra es disciplina, disciplina. La reacción que nosotros tenemos frente a eso es a poner las manos así o así escondernos. Tenemos que cambiar esa reacción a una reacción de gratitud y de amor frente a eso. El título de toda esta enseñanza que vamos a tener hoy día es La disciplina, el amor puesto en práctica dentro de la iglesia. Es la disciplina, el amor puesto en práctica dentro de la iglesia. Cuando hablamos de membresía, hablamos también de someternos a una iglesia, a nuestros deberes, a nuestras responsabilidades, no solamente a los privilegios, en eso ya hemos estado claros, y esto involucra también someternos a escuchar cuando se nos ruega cambiar frente a nuestro pecado. Si no nos sometemos a escuchar, si no nos disponemos a cambiar, la iglesia, cuando hablo de la iglesia en este caso me refiero a la membresía, disciplina. La iglesia disciplina. Y lleva a la práctica también, en última instancia, cuando no se quiere escuchar y cuando no hay arrepentimiento, la excomulgación o la excomunión. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de excomulgación, me quiero referir a que la iglesia ya no puede seguir confirmando la fe de esa persona. La iglesia ya no puede seguir diciendo, él es cristiano, él es nuestro hermano. Como tal, si llevamos a cabo la excomunión, también viene ligado lo que es la excomunión. Creo que lo dije mal, pero bueno, que es cuando no se permite al hermano, que ya no consideramos hermano, participar de la cena del Señor. Si ustedes buscan de repente en alguna información van a encontrar estos términos intercambiados, de repente que son lo mismo simplemente, no hay ningún problema, lo que entiendas es eso, lo que tienes que entender es eso. La instancia final de la disciplina, cuando no tiene éxito, llega a la excomunión y a la excomulgación. No puede ser considerado ya como cristiano, no puede ser llamado hermano propiamente tal, y tampoco puedes tomar lo que nos identifica a todos como hermanos, que hacemos juntos como hermanos, reconociendo a nuestro Padre, reconociendo nuestra sangre en común, nuestro Salvador en común, que dio su vida, que inmoló su cuerpo, que es la cena.
Entonces no tomamos la cena con esa persona que no podemos reconocer como hermano. Lo que intentaremos hoy hacer es responder a las siguientes preguntas sobre la disciplina. ¿Qué es? ¿En qué consiste la disciplina? Luego también veremos para qué. ¿Cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? Luego, ¿cuándo? ¿Cuándo debemos ejercer disciplina en la iglesia? Luego, como cuarto lugar, ¿cómo? ¿Cómo deberíamos ejercer disciplina en la iglesia? Y quinto, ¿hasta cuándo? ¿En qué momento tiene lugar lo que vamos a llamar la restauración? Primero, ¿qué es la disciplina? ¿Para qué está? ¿Cuándo la vamos a ejercer? ¿Cómo la vamos a ejercer? ¿Y hasta cuándo vamos a ejercer esa disciplina? Vamos con lo primero, de inmediato. ¿Qué es la disciplina? La disciplina consiste en corregir el pecado y dirigir al discípulo. Acá quiero detente un segundo, al discípulo, al creyente. Al incrédulo no lo podemos disciplinar, es solamente al creyente y al que reconocemos como creyente. Dígase el miembro, aquel que formalmente reconocemos como iglesia como hermano. Y queremos dirigir a ese discípulo hacia un camino mejor. Imagínate a los pastores de ovejas, ellos muchas veces se veían en la obligación de romper las patitas de la oveja, de esa oveja que era la más imprudente, aquellas que eran más fácil que murieran cayéndose de un precipicio o escapándose del rebaño, y no era la idea que llegaran a ese nivel, o sea, no creo que ningún pastor estuviera feliz de romperle la patita a su oveja, pero si no se hacía, lo más probable es que esa oveja muriera lo más pronto posible. Y la idea era esta, más vale una oveja con la pata rota que una oveja muerta. Y el Señor nos puede disciplinar rompiéndonos las piernas. Y acá, literalmente, el Señor nos puede disciplinar rompiéndonos las piernas. Y quizá eso funcionaría mucho mejor de lo que pensamos en nuestras mentes limitadas. El Señor puede ocupar eso para bien. Pero en su misericordia, Dios nos da la oportunidad de ser disciplinados como seres racionales, es decir, mediante el diálogo, conversaciones. Así somos disciplinados, sin la necesidad de que nos rompamos las piernas, sin la necesidad de que nos saquemos los ojos. Y además de todo esto podemos aprender algo de la disciplina, no es simplemente un martirio la disciplina, es para bien. Somos discípulos de Cristo. Y la palabra discípulo viene de la misma raíz que es de la palabra disciplina. Ser discípulo de Cristo es un llamado también a ser disciplinado por Dios. Ahora bien, hay dos tipos de disciplina. Una es la disciplina formativa, que es lo que precisamente estoy yo haciendo ahora. Yo no lo estoy corrigiendo a ustedes en algo que está mal, no les estoy declarando su pecado. Yo les estoy enseñando a ustedes lo que es bueno y agradable delante de Dios, que es lo que hacemos cada vez que abrimos la escritura y enseñamos la palabra. Y está también la disciplina correctiva, que es cuando evidentemente a alguien le decimos, hermano, estás mal. Eso no lo debiera hacer un verdadero creyente. Y comenzamos todo este proceso que vamos a ver hoy día, que es la disciplina. Entonces, y hoy día nos vamos a centrar en la disciplina correctiva. La disciplina correctiva comienza con una palabra de advertencia al hermano que está pecando. ¿En base a qué? En base a la palabra. ¿Por qué? Porque toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir. Y ese redarguir quiere decir dar a conocer que algo está mal, advertir sobre eso, hermano, no entres ahí, hermano, sal de ahí. Eso quiere decir redarguir, dar a conocer que algo está mal. Y luego cuando hablamos de corregir, porque toda la escritura es útil para corregir, ahí es cuando lo enderezamos, le decimos, bueno, ya que sabes que está mal, vamos a enderezar tu espalda, vamos a encaminarte bien para que puedas caminar como debe hacerlo un siervo de Jesucristo. Y la disciplina termina cuando no tiene éxito. Acá a esto me refiero, cuando no tiene éxito con retirar a una persona de la membresía de la iglesia. Y la retiramos también de la participación de la cena del Señor.
Entonces, están estas dos cosas. Si una persona es verdaderamente creyente, no debiese llegar a esta etapa. No debiese ser retirado de todo este privilegio que es ser y tener el respaldo de toda una iglesia detrás, que es la membresía. Y quiero hacer una aclaración en este punto desde ya. Cuando yo digo que una persona es expulsada de la membresía, no quiero decir que la persona no pueda asistir más a la iglesia. De hecho, con más razón debería asistir a la iglesia y con más razón debería oír la palabra de Dios predicada. Hay casos en que por asuntos de conflicto, por asuntos de que ya no nos podemos ver con esa persona, se le recomienda que vaya a otra iglesia, pero no queremos llegar a eso. La disciplina, eh, cuando termine, debiese quedar con el hermano sentado en la banca y escuchando la palabra de Dios predicada. Claro, entendemos que debemos evaluar cada caso en particular. Yo acá lo que voy a enseñar va a ser un panorama general de todo esto. Así que los quiero invitar a un texto muy importante. Vamos a considerar 3 textos, ya les dije. El primero va a tratar sobre qué es la disciplina y cómo, y nos va a mostrar un caso de una disciplina llevada a cabo. Vamos a ir de inmediatamente a ese extremo de una persona que fracasa en todo este proceso de disciplina y tiene que ser expulsada de la membresía. En este caso vamos a ir a Primera a los Corintios 5, así que los invito a ir allá, Primera a los Corintios 5, y leeremos 13 versículos, 13, todo el capítulo. Primera a los Corintios 5, del 1 al 13. Vayan allá nomás. Bien, Primera a los Corintios 5, o Primera de Corintios 5, del 1 al 13. Versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahí se identifica un pecado, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Lo primero que tiene la disciplina es un pecado que ha sido identificado, se ha manifestado y es digno de ser rechazado incluso para los que no son cristianos. Lo primero que tienes que hacer cuando como iglesia llevamos a cabo la disciplina es identificar el pecado, y en este caso alguien que lo está haciendo. Pecados tales vamos a considerar en esto como la fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, independiente de con quién sea, fuera del matrimonio. Vamos a considerar vicios como el alcoholismo, como las drogas, como la pornografía. Vamos a identificar violencia de cualquier tipo, violencia verbal, violencia física, incluso cuando llega al punto de matar a alguien. Y cuando me refiero a matar a alguien, me refiero a una persona, independiente de que tenga una semana de gestación o que tenga 99 años de vida. A todo eso me refiero con personas. Y también podemos considerar asuntos que conciernen a situaciones de la ley, asuntos legales, personas que tienen problemas con sus papeles, etc. Vamos al versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ellos, los corintios, estaban tolerando esta situación, estaban tolerando esto que para cualquier persona, incluso para alguien no cristiano, era algo malo a nivel de conciencia. Ni siquiera a nivel de estudiando la palabra, el mundo podría darse cuenta. No, a nivel de conciencia general era algo malo. No es que ellos se dieran cuenta de lo que estaba pasando. O sea, no es que ellos no se dieran cuenta de esto, es que ellos no querían hacer nada al respecto. Ahí está la palabra envanecido. Ellos no es que estuvieran ciegos, es que no querían verlo. Tenían como algo ahí que les impedía verlo, pero estaba delante de ellos la situación. Lo segundo que tiene la disciplina y que tiene que estar presente es un lamento. Frente a una persona que es verdaderamente creyente, pero que cae en pecado de tal forma que ensucia el nombre de Cristo, no podemos permanecer ajenos, no podemos tampoco disfrutar lo que está pasando con ese hermano. Es algo para lamentarse, es algo malo para esa persona,
malo para la iglesia, malo para el nombre de Jesucristo, malo para el mundo que está viendo a la iglesia y que ve a la iglesia como el quinto evangelio, como que ve a la iglesia como el reflejo de quién es Dios. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, hablando Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Lo tercero que debe hacerse en la disciplina es juzgar. Y acá hay otra palabra que tampoco nos gusta mucho. Entendiendo que esto lo debemos hacer, entendiendo que para juzgar el pecado del otro, debo también yo estar consciente de mis propios pecados. No puedo sacar una basurita del ojo de otra persona, siendo que yo mismo tengo una rama en el mío. Eh, Jesús dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, y dice la palabra, un texto bien conocido, entonces verás bien. ¿Para qué? Verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y no es la idea de que no vamos a juzgar nunca, sino que no debemos juzgar cuando nosotros debiéramos ser los que estarían siendo enjuiciados. No debemos juzgar ocultando nuestra propia maldad. Y me refiero en este caso a pecados evidentes, porque obviamente todos tenemos pecados, en este caso nadie juzgaría. Me refiero a pecados evidentes, pecados graves, pecados persistentes en nuestra vida. Debemos, primeramente, disciplinarnos a nosotros mismos. Disciplínate a ti mismo, hermano, antes de disciplinar a otro. Y luego de eso, estando ya claro de todo, poder juzgar al otro por su pecado. Pero sí debemos juzgar. Si no, el texto diría, saca la viga de tu propio ojo y que tu hermano se saque la paja de su propio ojo él solo. No te metas. Pero la Biblia no dice eso. No dice eso. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo cuarto que tiene que estar presente en la disciplina, que este tipo de pecado tiene que ser tratado a nivel de iglesia. Tenemos que estar reunidos. Cuando este pecado es grave, evidente, persistente, los que son reconocidos entre la misma iglesia como creyentes, a quienes me refiero según lo que hemos estado viendo últimamente, a los miembros de la iglesia, oficiales, y todo esto también bajo la autoridad de Jesucristo. No solo la autoridad de la iglesia local, sino que de Jesucristo. Y estando reunidos, tomar una decisión. Esto les pregunto yo a ustedes, ¿esto debe ocurrir frente a cada pecado de cada hermano? No. Luego veremos que esto se puede frenar en cada una de estas etapas cuando el hermano manifiesta un verdadero arrepentimiento. Si ustedes han pecado, pero se arrepienten, no tienen que llegar a esta última etapa donde no van a tomar la cena, donde no van a ser considerados hermanos, no tienen, si se arrepienten y ese arrepentimiento es verdadero y lo podemos ver como verdadero, maravilloso. Y si estás dispuesto a cambiar, mejor todavía. Lo cual es simplemente, cuando me refiero a este arrepentimiento, muchas veces ocupamos la palabra genuino, arrepentimiento verdadero, yo lo prefiero definir como un arrepentimiento que es de Dios, así, un arrepentimiento que es de Dios, que proviene de Él, no tanto de mí, sino que de Dios, de forma tal que yo podría ser disciplinado en una sola tarde y finalizar todo ese mismo día, sin la necesidad de que toda la iglesia se enteren de lo que hice, sin la necesidad de que todos vean que estoy mal, eh, o que yo necesite que mi pecado sea dado a conocer a toda la membresía en un proceso que tome mucho, mucho tiempo. Pero eso lo veremos más adelante. Hay situaciones en que, claro, el hermano se arrepiente, pero necesitamos ver el fruto del arrepentimiento en su vida. Versículo 5, y acá hablando de esta persona que no quiere aceptar la disciplina. Dice, el tal sea entregado, y este versículo, ¿cuál podría ser la palabra? Brígido de la escritura, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No quiere decir que la iglesia tiene la capacidad de decidir quién va al infierno y quién no. No está hablando sobre eso. No dice el tal sea entregado al infierno para el crujir y el lamento y el gusano que nunca muere y todo eso. No, no. Mire, voy a citar a un pastor
estudioso, ya no está con nosotros, pero es de Estados Unidos, apellido Wiersbe, no lo pronuncié bien, lo sé, pero bueno, apellido Wiersbe, y él lo describe de la siguiente manera: un creyente disfruta de una protección especial frente a Satanás cuando está en comunión con el Señor y con la iglesia local. Nota que no están separadas estas dos cosas, es comunión con el Señor y con la iglesia local, ambas juntas. Pero cuando está fuera de la comunión y excomulgado, recuerda lo que dije, excomulgado, ya no es considerado miembro, y no puede practicar la comunión, no puede practicar la cena. Cuando es excomulgado de la iglesia local, es presa fácil para el enemigo. Dios podría permitir que Satanás atacara el cuerpo del ofensor, de manera que el creyente que ha pecado se arrepienta y vuelva al Señor. En otras palabras, si él no quiere ser disciplinado por la iglesia, déjenlo solo, déjenlo tranquilo, déjenlo solo. Y Dios le permitirá al mismo Satanás que lo discipline. Les pregunto a ustedes, ¿no era acaso mejor que se arrepintiera estando con la iglesia que estando con el mismo Satanás? Yo preferiría arrepentirme con la iglesia. No veo la negociación ahí inmediatamente. No quiero que me discipline Satanás. Juzguen ustedes. Vean ustedes qué es mejor. Versículo 6, 1 Corintios 5, no lo olviden. Es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Acá se está recordando una festividad judía, la fiesta de la Pascua. Ellos debían comer pan sin levadura, recordando cómo salieron apurados de Egipto, sin tiempo siquiera para echar levadura a los panes. Y bueno, en verdad lo que estaban recordando es que Dios los había sacado de Egipto. Esa es la idea, esa es la idea de la fiesta de la Pascua. Si se le echaba un poco de levadura a este pan, ya no servía, toda la masa no iba a servir para celebrar la Pascua. No, iba a quedar prácticamente inútil. ¿Por qué Pablo les da esta clase de gastronomía a los hermanos que están en plena disciplina eclesiástica? O sea, que le está hablando sobre la disciplina y luego le comienza a hablar sobre gastronomía, de comida. ¿Por qué? Porque está comparando la levadura con el pecado. Ya, entonces comparemos levadura, pecado. ¿Ya bien? Y masa, o todo el pan, lo podemos ver como toda la iglesia. Si un poco de levadura hace que todo el pan ya no sirva para la fiesta de la Pascua, un poco de pecado hace que toda la iglesia esté manchada y toda la iglesia esté en un problema. Está diciendo, Pablo, ¿acaso ustedes no se dan cuenta que si hay un pecador como este en la iglesia, toda la iglesia se ve afectada? Imaginen que yo disparo una pistola, ¿ya? Así, ¡pam!, con el dedo índice, y mato a alguien. Y yo le dijera al juez, yo no fui, fue el dedo, fue el dedo. ¿Ustedes creen que el juez diría, bueno, se condena al culpable a que se le corte el dedo? No, todo el cuerpo sería y tendría que sufrir la condena. Y todo el cuerpo debiera pagar, toda la persona, todo yo. Si hay un pecado en la iglesia, toda la iglesia debe afrontar las consecuencias de ese pecado. ¿Por qué? Porque toda la iglesia se ve afectada por esto. En la disciplina se puede evitar llegar a esto. Y que no todos lo sepan, pero cuando el caso es como este, 1 Corintios 5, toda la iglesia se debe involucrar. Si no, va a sufrir las consecuencias. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad. Entendemos que en Jesucristo tenemos la perfecta y eterna limpieza por nuestro pecado. Jesucristo ha pagado el precio que nosotros debíamos y no podríamos nunca pagar.
¿Para qué? Para que tengamos vida eterna, para que estemos siempre con Dios, adorando su infinitud, adorándolo en el gozo eterno, y ahora para que vivamos para Él, desde ya, desde ya. Pero esta nueva vida no debe ser contaminada con la maldad de nuestra vida pasada ni la maldad del pecado de los otros. Debemos limpiarnos de toda maldad. Se debe tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Limpiarse de toda maldad, disciplina. Pero ¿cómo se hace esto? Versículo 9. Os he escrito por carta, no os juntéis con los fornicarios. Y aclara de inmediato, aclara de qué se trata esto, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, y acá comienza a mencionar más pecados, no solamente la fornicación. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. 11, versículo 11. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro. Nota que dice llamándose, no siendo hermano. Él se está llamando, pero con sus obras no lo manifiesta, entonces no lo podemos declarar como hermano. Que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, nuevamente más casos, no solamente fornicación, con el tal ni aún comáis, que es la idea, con el tal no practiquen la cena del Señor, no lo reconozcan como hermano públicamente. ¿Por qué? Y acá está la razón. Es que uno le preguntaría, ¿y por qué, Pablo? ¿Por qué tan extremo? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Él ya no los quería escuchar. A aquel que se hace llamar cristiano, pero es culpable de todas estas cosas, sacarlo fuera. Y esto no es considerarlo, o sea, esto es no considerarlo un miembro de la iglesia, esto es no compartir la cena del Señor con él. Y no es la idea de llamar al guardia de la iglesia, venga para acá, sáquelo de la iglesia, tírelo, y imaginamos al guardia así agarrándolo y tirándolo fuera. Eh, no es esa idea. La iglesia no puede apartarse de toda la maldad del mundo, pero sí puede, y esto acá sí puede apartar la maldad del mundo que entra a la iglesia. Un ejemplo, imagina que estás en tu casa compartiendo con tu familia, comiendo el almuerzo, bien, almuerzo de domingo, arroz con pollo, bien. Entonces llega un borracho a la casa. Llega un borracho, no sabemos cómo, pero entró. Y él dice que es parte de tu familia. Dice, oye, hay parentesco entre nosotros, yo soy primo del abuelo de tu tío, entonces déjame ser parte de tu familia y tengo el derecho de sentarme en tu mesa y comer. Y yo quedaré así como, bueno, y ya que insistes, bueno, siéntate. Y se sienta en la mesa y este hombre borracho comienza a molestar a tus hijos, comienza a faltarle respeto a tu esposa, comienza a molestar, incluso a agredir a todo el que es de tu familia. Entonces tú dices, si te comportas de esta forma, yo no puedo creerte que realmente sea mi familia. En mi familia no somos así. Nadie es así. Así que te voy a echar de mi casa. Tú no vas a eliminar con eso todo el alcoholismo ni la falta de respeto que hay en el mundo, pero sí vas a cuidar a tu familia de eso. Y ellos eventualmente, algún día tus hijos van a salir a la calle y van a encontrarse con más borrachos y van a encontrarse con más personas que los van a invitar a emborracharse y a faltar el respeto a los demás, pero ellos saben, en mi familia no se permite esto y esto está mal. Con la iglesia ocurre algo semejante. Imagina a la iglesia como una familia, todos se llaman hermanos, todos nos llamamos hermanos, ¿cierto? Bien, todos tenemos un padre en común. Bien, conclusión, somos familia, buena. ¿Qué ocurre si entra alguien y se hace pasar por parte de esta familia, pero luego nos damos cuenta que no es así? Él dijo, no, yo soy hermano tuyo, pero luego nos damos cuenta de que, no, en verdad, tenemos otro padre. Ya, mi padre es Dios, Jehová. Parece que tu padre es Satanás. Eh, lo que ocurre acá es algo parecido al ejemplo, pero no idéntico.
a esta persona pecadora no le vamos a decir eh, eh, más hermano, no vamos a tomar mal la cena con él, pero él sí debe seguir teniendo la oportunidad de escuchar la palabra, sí debe seguir teniendo la oportunidad de compartir con los hermanos, a fin de que logre, ¿qué cosa? Hallar arrepentimiento, que es que en verdad es algo que solamente Dios puede dar. Dios es el que da el arrepentimiento, no la iglesia, no tu convencimiento, no tu palabra, pero Él nos usa a nosotros para guiar a las personas a eso. Y esto es la disciplina. Pero si en un futuro se practica la disciplina contigo, no es necesario llegar a esta última etapa, donde ya no te vamos a llamar hermano. Ya quiero aclarar eso. La idea es que te arrepientas lo antes posible. Pero eso lo veremos en la pregunta que va a estar más adelante. ¿Cómo se debería ejercer la disciplina? Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de esta disciplina? O en otras palabras, ¿para qué? ¿Para qué está la disciplina? De acuerdo al mismo texto que está ahí en 1 Corintios 5, la disciplina es para dar a conocer al pecador y también y a todos los pecadores involucrados en esta situación, eh, ¿qué es el pecado? Dar a conocer que tú eres un pecador y que estás en pecado, mostrar el pecado. Segundo, advertir sobre las consecuencias de ese pecado. El hecho de que la iglesia diga, no te reconocemos como hijo de Dios, es un adelanto, ya no es un juicio condenatorio, sino que es un adelanto de lo que va a pasar después. Cuando el mismo Señor esté juzgando y vaya a decir a esa persona que creyó por tanto tiempo que era hermano y que era hijo de Dios, Dios le va a decir, yo no los reconozco como mis hijos y no los quiero en mi mesa, vayan al lugar que les corresponde, vayan al lamento eterno, vayan a la condenación eterna, al infierno. Acá no, ¿ya? Yo no los conozco, hacedores de maldad, pero es que hicimos tantas cosas, no, yo no los conozco. Lo que estamos haciendo cuando disciplinamos a un hermano y le decimos, ya no te creemos tu confesión de fe, estamos haciendo un adelanto de lo que va a pasar después. Y ojalá que esa persona lo pueda entender y pueda arrepentirse a tiempo. También, para esto mismo que estaba diciendo, para llevar al arrepentimiento. Y en este caso me refiero al que es cristiano. Y es necesario que todo cristiano, es necesario que ustedes vivan en constante disciplina. Y al no cristiano, ¿qué hacemos con él? No lo podemos disciplinar. ¿Qué hacemos con el no cristiano? Lo evangelizamos. Es necesario el arrepentimiento para evangelización, o sea, para la salvación, pero no podemos disciplinar a una persona que no es cristiana y que no reconocemos como cristiana oficialmente. Es decir, no podemos disciplinar a alguien que no es miembro. También, para proteger a la iglesia del pecado. Así como yo no permito que entre a mi casa cualquier persona que pueda hacer daño, con la disciplina impedimos que sigan en nuestra familia aquellos que pueden dañar a la congregación. Con la disciplina impedimos que sigan en la iglesia aquellos que van a hacer daño en la iglesia. También hay muchos propósitos, no lo voy a decir todos acá, pero voy a tratar de mucha información, así que ojalá que esto quede grabado para que después lo puedan escuchar. También para mostrar un buen testimonio de Cristo. Jesús no tuvo problema en llamar hipócritas a los hipócritas. Jesús llamó necios a los necios. Jesús llamó malvado al malvado. Para poder así también mostrar qué, para poder mostrar lo que es sincero, para poder mostrar lo que es sabio, para poder enseñar a todo el mundo lo que es bueno. También, ¿para qué está la disciplina? Para mantener a la iglesia constantemente diferente al mundo. La iglesia no debe, la iglesia está en el mundo y tenemos este concepto de embajada. Estamos en un mundo y en a la iglesia, pero separar esa diferencia, que es como cuando decimos somos luz en un mundo de tinieblas. Imagina que tú tomas un puñado de tierra y tomas otro puñado de sal. Vas a notar que hay diferencia. Acá hay tierra, acá hay sal, hay diferencia entre ambas. Nunca le echaríamos tierra a nuestra comida.
pero sí le vamos a echar sal a la comida. No, no tanta, pero una sal buena nunca debería perder su sabor. ¿Qué pasa si esa sal pierde su sabor? Ya no sirve para la comida, entonces ¿qué vamos a hacer? La vamos a tirar a la tierra. Y al final se termina mezclando con la tierra y al final termina siendo lo que siempre tuvo que haber sido, tierra. Y ya nunca más va a ser sal. La sal que ya no tiene sabor va a dejar de ser sal y se va a pasar a ser simplemente lo que siempre tuvo que haber sido, tierra. La iglesia debe ser como la sal en comparación con la tierra. Tiene que notarse la diferencia y no puede pasar a ser insípida, una sal que no sirva, porque se va a desechar y va a pasar a ser tierra. O sea, va a ser disciplinada. Eh, si permitimos que el pecado permanezca en nuestra iglesia, estamos siendo como un salero, imagina un salero con la sal más fina que puedas conseguir con la mejor sal del mundo, pero que llegó alguien, un chistosito, y le echó tierra a esa sal y la mezcló, la agitó ahí, la revolvió, y ahora tú te preguntas, bueno, ¿puedo usar esa sal? No, ya no sirve porque tiene tierra, pero podemos hacer algo, pacientemente la podemos limpiar. Sí, eso podemos hacerlo. Pacientemente podemos limpiar y con mucha paciencia podemos limpiar toda esa tierra. Pero va a tener que ser un trabajo minucioso, sacando la tierra del salero, limpiando la sal, de modo que vuelva a ser como antes. No es fácil limpiar el pecado de la iglesia. No es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Ya? No, tú no dejarías el salero así. Y el Señor en su misericordia no nos tira a la basura. Probablemente nosotros tiraríamos esa sal a la basura. Pero el Señor no es así. El Señor nos trata y minuciosamente empieza granito por granito a limpiar esa sal. No seamos como un salero con sal y tierra juntas. Tenemos que evitar eso. El pecado no debe ser tratado como algo inevitable. Ah, es que no podía evitar pecar. No, no debe ser tratado como algo necesario. Es que la situación lo ameritaba. No, no, no. No debe ser tratado como algo tan malo. Ah, es que mira, si me comparas con esta persona, mi pecado no fue tan malo. No, el pecado es malo. El pecado tiene que ser tratado como algo que aborrece a Dios. Y la disciplina es una de las mejores formas de combatir con esto. Vamos a la palabra, nuevamente, a Hebreos 12, yo sigo acá, estoy acá, no soy impaciente. Hebreos 12, versículos 3 al 11. Ya los versículos 1 y 2 son hermosos, maravillosos, pero no los voy a leer ahora. Versículos 3 al 11. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecias la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, que es el antónimo, la palabra opuesta a alguien que es hijo. Y no sois bastardos, sino hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Acá hay un ejemplo. Claro, sí, un ejemplo de todo lo que se está hablando. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí, como iglesia
viéramos que hay pecado entre los hermanos y no estamos haciendo nada, el versículo fácilmente podría ser así. El Señor nos ama, entonces como nos ama, nos disciplina. Pero la iglesia no nos ama. Entonces, como la iglesia no nos ama, no nos va a disciplinar. Y nos va a dejar que nos muramos tranquilos con nuestro pecado pensando que hacemos bien. Gracias a Dios que el texto no es así. Si yo les pregunto a ustedes, iglesia, tú que estás escuchando, a ti te hablo, sí a ti, ¿amas a tu hermano en la fe? Probablemente dirías que sí, sí, lo amo. Y lo dirías enérgicamente, amén, amén, aleluya, Osana, Selah, no sé, pero ahí, pero si ves que tu hermano está pecando, y me refiero específicamente a este caso, que tu hermano está pecando, y el pecado es evidente, y persiste en eso, ¿cómo le demuestras tu amor? Pregunta, ¿cómo le demuestras tu amor a ese hermano? Alternativa A, dejándolo pasar para que aprenda una lección de alguna forma, que no tengo idea, que el tiempo haga lo que tiene que hacer. Alternativa B, diciéndole que no hay problema y que está todo bien, ya que el Señor nos salvó para vida eterna, así que podemos hacer lo que queramos. Alternativa C, diciéndole de la manera más clara posible que está mal y que eso tiene consecuencias muy malas. Alternativa C, diciéndole de la manera más clara posible que está mal y que eso tiene consecuencias muy malas. La iglesia no quiere que seamos engañados. No te autoengañes tú tampoco pensando que tu pecado no tiene nada, no tiene ningún efecto negativo y que no afecta a toda la iglesia. No se debe encubrir el pecado como algo razonable. Si tú ves a tu hermano pecando, pero no le dices nada, lo dejas ahí tranquilo, hay dos posibles explicaciones. Primero, la primera explicación puede ser como esto, alternativa A, no lo amas. O también puede deberse a que eres cobarde y te da miedo decirle las cosas como Jesús sí lo haría. Y Jesús lo va a hacer. Y si no lo disciplina la iglesia, lo va a disciplinar el Señor. Y el Señor no tiene impedimento alguno en decirle a Satanás que haga lo que quiera con él, a fin de que aprenda a no blasfemar o a no tomar el nombre de Dios para basurearlo, que es vivir en pecado. Se debe dar a conocer las verdaderas consecuencias del pecado. ¿Qué significa esto? Amor. Amor hacia la persona. Cuando le mostramos a alguien y somos sinceros con su pecado y lo mal que eso le hace, estamos mostrando amor hacia esa persona, hacia la iglesia, hacia todo el mundo que observa a la iglesia y al nombre de Cristo, porque no queremos que el nombre de Cristo sea pisoteado. Yo les pregunto a ustedes, a una persona que amas, ¿le darías algo provechoso, lo mejor para su vida en ese momento? Si lo amas, sí, sí, obvio. Entonces, si la persona está pecando, ¿qué es lo más provechoso para él, para su vida, en ese momento que debe ser disciplinado? Mira el versículo 10 del texto de Hebreo, donde dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros padres, nuestros papás acá en la tierra, nos disciplinaban como a ellos les parecía, algunos lo hacían bien, otros lo hacían mal, pero nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Finalmente la disciplina es provechoso, te conviene. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Antes de pasar al tercer punto, de tercera pregunta, y ahí vamos más rápido avanzando. Yo creo que el propósito, según este texto, que tenemos acá en Hebreos 12, que uno de los principales propósitos, además de lo que mencioné recién, mencioné varios propósitos, pero además es manifestar el amor de Dios hacia tu hermano, hacia toda la iglesia, hacia el mundo que mira a la iglesia, hacia Cristo. Tercera pregunta, ¿cuándo deberíamos ejercer disciplina? ¿Cuándo?
Tercer texto que vamos a tratar, muy importante. Primer texto, ¿cuál era? Primero a los Corintios 5, todo el capítulo. Y el segundo texto, ¿cuál era? Hebreos 12, ¿ya? Vamos a tomar desde el comienzo, claro, hasta el versículo 11. Y el tercer texto que tenemos que considerar en todo lo que es la disciplina, hay muchos más, ya no son estos tres textos, pero estos son como los grandes caballitos de batalla acá. Mateo 18. Mateo 18, y voy a partir por el versículo 15 solamente. ¿Cuándo deberíamos ejercer disciplina? Mateo 18, 15. Voy a tomar agüita, así que busquen nomás el texto, Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y acá está, peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuándo debemos manifestar la disciplina? Cuando alguien peca. ¿Ya? No es en cualquier situación, no. Es cuando alguien peca. ¿Cuándo? Cuando estamos solos. Así parte, estando tú y él solos, en forma privada. Y además de eso, con la intención de ganarlo, o sea, con un corazón que tenga la intención de ayudar a ese hermano, es decir, con amor, con ternura. No debe ser practicada la disciplina ante la más mínima infracción, ante cualquier pecadito chiquitito de esos que cometemos todos los días, no, sino que debe ser, según este texto, cuando ese pecado te afecta a ti. En el caso de 1 Corintios 5, estaba este hombre que se estaba acostando con su madrastra, con la esposa de su padre. Estaba este hombre pecando directamente contra toda la iglesia. Probablemente tú digas que no, pecaba solamente contra su padre, porque se estaba acostando con su esposa. Pero yo creo que sí, yo creo que sí está pecando contra todos, porque está basureando el nombre de Cristo, y que es el Señor y Dios de esa iglesia. Y de paso estaba basureando a toda la iglesia. Es decir, no me importa lo que ustedes piensen, yo voy a hacer lo que quiera. Eh, Eso me afecta a mí. Cuando yo veo que una persona llamándose cristiana y participante, miembro de UCB El Bosque, tiene una vida pecaminosa, y él va ahí con la bandera de la iglesia UCB El Bosque, haciendo su pecado libremente, yo me veo afectado. Yo me veo afectado. Por tanto, yo voy y hablo con esa persona estando yo y él solos. Este es paso 1. Después vamos a ver cómo se hace esto, pero ahora estamos viendo cuándo. Y estando con él solo le hablaríamos. Pero primero, debemos asegurarnos de que conocemos los hechos correctamente. No es como alguien te dijo, oye, supe que el hermano tanto estaba borracho, entonces o se estaba drogando, entonces voy yo al tiro y le digo, hermano, tú estás pecando. ¿Y cómo sé si era mentira? ¿Cómo sé si ese hermano quizá no tiene un hermano gemelo? Y ese hermano gemelo es el que hace eso. Una caricatura lo que estoy haciendo, pero eh, averigüemos bien que en verdad sea así, comprobemos que ese pecado existe. Y debemos entender que hay una diferencia entre disciplina formal y disciplina informal. ¿Mucha información? Bueno, tranquilos, ya vamos a ir ordenando todo después. Eh, la disciplina informal es cuando yo me relaciono con mi hermano en forma privada y le muestro su pecado. Quizá pasa en tu mismo matrimonio, donde tu esposa o tu esposo te dice, oye, eso no lo hagas, eso está mal, por tal y tal razón, y tú dices, claro, tienes razón. Y ahí estamos practicando disciplina. Y tú dices, sí, me arrepiento, no lo quiero volver a hacer, ayúdame a cambiar. Disciplina informal, ¿ya? No estamos llamando a los ancianos, no estamos llamando a una reunión extraordinaria de miembros para que tratemos este tema, no. Pero sí se llevó a cabo la disciplina. Hubo llamado a una persona que era pecadora, sí. Se le dijo que estaba mal, sí. Se le llamó a que se arrepintiera, sí, lo hizo, bien. Disciplina, pero informal. Cuando hablamos de disciplina eclesial o la disciplina formal, es cuando tu hermano no te escucha a ti solo, cuando tú estabas solo con él y tuviste que ir con más personas y tampoco la escuchó. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que involucrarse toda la iglesia en esto. O también puede ser cuando el pecado es sumamente grave, ¿ya? Cuando hay pecado sumamente grave,
y debe ser tratado de inmediato a nivel de toda la iglesia. Ejemplo, si un hermano golpea a su esposa, eso debe ser considerado de inmediato, según yo, a nivel de toda la iglesia. Hermano, reunión de miembros extraordinaria, pasó esto, así que vamos a reunirnos ahora y vamos a disciplinar a este hermano, porque esto tiene que ser tratado. Obviamente, ese pecado debería ser tratado también a nivel de juzgado local, justicia terrenal, va a ser tratado así, porque es un delito, todos lo sabemos, y es necesario que cuando se mencione en el juicio que esa persona es miembro de tal iglesia, se diga también y se indique que ese hermano estaba en disciplina en la iglesia por lo que había hecho, porque la iglesia rechazaba esa conducta, abiertamente la rechazaba. Si no es así, en el mismo juicio, ¿qué podría pasar? Dirían, este hombre golpea a mujeres y esta iglesia no le decía nada. En otras palabras, esta iglesia lo aprobaba. Típico de las iglesias cristianas, ¿eh? Llenas de hipócritas. Eso diría el mundo. No queremos que pase eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por el bien del hermano lo vamos a disciplinar y también por el bien de la reputación de la iglesia, que es algo importante, ¿sí? Porque si queremos que el mundo conozca de Cristo y vemos que el mundo basurea a la iglesia porque sabe que la iglesia está llena de mentirosos, hipócritas, ladrones, violadores, entonces el mundo no va a querer ser parte de ese mundo de hipócritas, ladrones, violadores. No va a querer ser parte de esa iglesia. Bueno, también esta disciplina se reserva para pecados tan graves que la iglesia ya no se siente capacitada para confirmar la fe de un individuo, hermano, por tal y tal razón. Y como no te has arrepentido, ya no te consideramos parte de esta iglesia. Pregunto yo a ustedes, ¿cómo se debe de realizar este tipo de disciplina formal a nivel de iglesia? O sea, me equivoqué, dije cómo, no, es cuándo. ¿Cuándo se debe realizar esta disciplina a nivel de iglesia? Cuando todos nos vemos involucrados, cuando reunión de miembros, ya vamos a ver este tema. Cuando una persona rompe el límite entre pecados esperables para un cristiano, ustedes saben, todos vamos a pecar en algún momento hoy día, eh, y ese pecado es esperable, claro, yo no te voy a disciplinar a ti por eso, pero hay pecados que no son esperables. Entonces, cuando se rompe ese límite, de tal forma que la asamblea, toda la iglesia, la membresía, puede ver ese pecado y reconocer que ese pecado lo descalifica y pierde credibilidad, entonces, ¿qué hace? Se le aparta. ¿Y qué pasa si dice que se arrepiente? Pero no es creíble. Entonces, ¿qué pasa? Sigue siendo descalificado. Y cuándo se debe juzgar la conducta como creíble, cuando las iglesias ven el fruto de la vida de esta persona, el fruto del arrepentimiento. En Mateo 3:8, cuando Juan el Bautista le estaba diciendo a los fariseos y a los saduceos que si en verdad ellos van a dejar de ser una generación de víboras, porque los llamaba así, sí los juzgaba, y les decía generación de víboras, si en verdad ellos se arrepentían de eso, debían mostrar frutos de arrepentimiento, de forma tal que cuando los juzguemos, porque sí hay que juzgarlos, sí, podamos concluir que hay un cambio en ellos, en este caso un juicio para bien, y podamos decir, mira, este fariseo ya no es una generación de víboras, sino que ahora ha cambiado, y ahora es un hermano, bienvenido. Bien, pero tiene que haber un fruto de arrepentimiento. Jesús también en Mateo 7, del 16 al 20, ahí Jesús está hablando a los falsos maestros y está diciendo que por sus frutos podríamos ver si en verdad hay una vida agradable a Dios en ellos. Entonces, evaluemos el fruto de esa persona. Y en 1 Corintios 5, en el versículo 12, que ya lo leímos, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto que juzguen a ese que se hace llamar creyente, pero que no lo manifiesta en su vida. Pero volviendo a la pregunta acá, ¿cuándo se debe ejercer la disciplina? Debe ejercerse en casos de pecados visibles, pecados graves y pecados persistentes. Pecado visible, disciplina. Pecado grave, disciplina. Pecado persistente,
disciplina y no ante suposiciones, no ante cada pecado, porque entendemos según 1 Pedro 4:8 que el amor cubre multitud de pecados. Hay momentos en que podemos decir, bien hermano, ya sabemos que has pecado, te llamamos al arrepentimiento, pero te vamos a aguantar esto, ¿ya? Pero no sigas en eso. ¿Ya? El amor cubre esa multitud de pecados. No, por ejemplo, no disciplinamos a todo el que falta a una reunión de Zoom, como diría la hermana Jacqueline, que no dejemos de sumgregarnos, algo así. Bien, pero no vamos a disciplinar a cualquier hermano que falta a la reunión. ¿Por qué? Porque por un tema de amor lo toleramos y lo dejamos pasar, pero si persiste en eso, y sigue así, sin asistir a la reunión, entonces sí, es un pecado persistente. Y eso sí debe ser tratado. Se debe también ejercer cuando esta persona rechaza el arrepentimiento. Es decir, claro, hermano, tú estás faltando a las reuniones y la persona dice, no importa si no es tan grave, no me quiero arrepentir por eso. Hermano, entonces, ¿qué está pasando ahí? Tiene que ser tratado. Y ojalá que no llegue al nivel de toda la iglesia, para que lo juzguemos y lo eliminemos de la membresía. No. ¿Qué pasa si se arrepiente pero la iglesia no le cree? Ya lo vimos delante, se puede seguir con la disciplina. Pero tampoco, y quiero hacer una aclaración acá, tenemos que tener mucho cuidado de la conducta caprichosa en nuestras vidas. Hay que ser jueces sabios, no abusivos. Si vimos que hay fruto de arrepentimiento en su vida, pero el hermano no nos cae bien simplemente, no podemos seguir extendiendo más la disciplina de un hermano. Si en ese aspecto que estaba siendo tratado, en ese aspecto, el hermano ya ha demostrado arrepentimiento genuino, no sigamos extendiéndolo. Si queremos decir que no le creemos en su arrepentimiento simplemente para fastidiarlo, entonces ahora el problema está en tu vida, no en la vida del hermano. El hermano ya se superó, pero tú no lo quieres perdonar. ¿Quién es el pecador entonces que tiene que ser tratado? Tú ahora. Así que tenemos que también ser jueces sabios. Lo que va a determinar que el arrepentimiento sea de verdad finalmente es que el arrepentimiento perdure en el tiempo. Porque ustedes decían, claro, hay que tener fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es ese fruto? ¿Que el hermano llore mucho? No es ese fruto. ¿Cuál es el fruto? Que el hermano manifieste públicamente a través de una declaración, en un video, como sea, que se arrepiente y lo confiese todo. No, ese es el fruto. El fruto es algo que perdura en el tiempo. El hermano se arrepintió, dijo que no le iba a pegar más a su esposa, bien, pero que no lo haga en un tiempo. Y ahí cuando veamos que efectivamente en tal tiempo que la membresía determinó, el hermano no golpeó a su esposa, y la esposa está feliz por eso, obviamente, entonces decimos, bien, aprobamos la disciplina como algo exitoso. Así que, hermanos, bienvenidos. Claro, si quiere, si va a recuperar, o sea, si va a ser disciplinado en la cárcel, ya otro tema, pero bueno. Pero no podemos dejar al hermano en disciplina por 10 años. Si dice que se arrepiente, no podemos hacer eso. Si se ha arrepentido por 10 años por su pecado, o sea, hermano, ese hermano, si no lo volvemos a recibir, puede ser consumido por la tristeza. Y eso es precisamente lo que pasa después en Corinto, en la segunda carta, cuando este mismo hermano que es juzgado en el capítulo 5, que se acostaba con su madrastra, se arrepiente por su pecado y demuestra fruto. Entonces, ¿qué dice? Oigan, hermanos de Corinto, por favor, déjenlo entrar nuevamente, que participe con la cena de ustedes, que sea considerado como hermano, si no va a ser consumido por la tristeza. Entonces, en este caso, la disciplina se detiene. Ahora, ya no es que el hermano queda tirado, sino obviamente es bueno seguir con consejería, es bueno seguir constantemente llamando al hermano, preguntándole cómo está y seguir así, exhortándolo con la palabra, no sea que vuelva a caer en lo mismo. Cuarta pregunta, y pasamos acá a la cuarta pregunta: ¿cómo vamos a realizar la disciplina?
Y acá sí volvemos a Mateo 18. Ya leímos el versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Del versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos hermanos, por supuesto, obviamente estamos hablando de eso, para que en boca de 2 o 3 testigos cristianos, ya bien, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, formalmente reconocidos como iglesia, es decir, los miembros. Si no oyere a toda la iglesia, tenlo por gentil y publicano, es decir, ya no compartas con él la cena, ya no lo consideres más hermano, ni menos miembro. Mateo 18 lo que hace acá es describir el proceso, pasando de una persona que está tratando con el pecador a varias personas, y como eso no funciona, pasamos a toda la iglesia. ¿Se puede acelerar este proceso? Es decir, pasar de inmediato a últimas etapas, solamente cuando el pecado es demasiado grave, solamente cuando es muy evidente, y ya hay demasiados testigos ahora con las redes sociales. Yo creo que eso pasa mucho. Vemos que hay hermanos que están en pecado constante y todos lo están viendo, y todo el mundo lo está viendo, y cuando también es muy persistente, ¿ya? Pero lo ideal es siempre, y bíblicamente, debiéramos respetar este procedimiento. Primeramente, ir a hablar uno. Si tú ves ese pecado, si el Señor te permite a ti ver ese pecado en tu hermano, el Señor también te está diciendo, tú eres el que tiene la responsabilidad de acercarse a Él. Muchas veces lo que hacemos nosotros es decir, no, que el Señor quizá mande a otro, no creo que yo sea la persona indicada, pero si el Señor te permitió a ti darte cuenta de esa situación en la vida de otro, hermano, tú eres el responsable y tú tienes que ir a hablar con Él. No esperemos a que los ancianos vean todo, ya no esperemos a que el pastor vea todo. No. Si tú ves eso, ve tú inmediatamente, y estando tú y él solos, repréndelo. Llámele la atención y dile que se arrepienta, que en Jesucristo hay perdón de sus pecados y que podemos nuevamente volver a disfrutar de una comunión maravillosa y buena. ¿Qué es lo que tiene que hacer toda la iglesia cuando decimos ya ahora que toda la iglesia va a participar de esto? Entonces yo le digo a ustedes, si tú eres miembro, ¿qué tienes que hacer? Y claro, la respuesta que dirías probablemente es sí, pues yo voy a votar y vamos a votar, sí, lo vamos a disciplinar, yo levanto la mano, sí, vamos a aprobar que ya está sano, que está restaurado, bueno, levantamos la mano y eso, sí, entonces, y eso es lo que vamos a hacer como iglesia. Por favor, no confundamos la idea de participar en la disciplina con la idea de votar, ¿ya? Votar es una parte de participar. Sí, eso está bien. Pero no es solamente eso. La iglesia en general debe cambiar el trato hacia esa persona. El trato que vas a tener tú con este hermano que está en disciplina tiene que ser intencionalmente girando en torno al arrepentimiento. Esto le conviene al hermano que es disciplinado. Si lo estamos ignorando, que estamos diciendo, hermano, yo sé que tú estás en disciplina, estás tratando con esto, pero hablemos de otra cosa. Entonces, por favor, deja que hable otro con él. No, si va a hablar de otra cosa y el hermano necesita urgentemente restauración, no es el tema que necesita él. Por amor a su propia vida, conversa con él sobre el arrepentimiento. Que se dé cuenta por todos lados, por el pastor, por todos los ancianos, por todos los maestros de escuela dominical, por todos los que son miembros, por todos, que necesita arrepentimiento. Que no diga que no se lo dijimos, necesita arrepentimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Y acá la última pregunta, que es, ¿en qué momento tiene lugar la restauración? Y la respuesta es sencilla, cuando el pecador se arrepiente. Y a veces, obviamente, el arrepentimiento no es evidente. Así como el pecado también es evidente, el arrepentimiento también debe ser evidente. ¿Qué significa esto? Que perdure en el tiempo. Y que obviamente se lamente por eso, que obviamente esté dispuesto a cambiar. Por ejemplo, algo evidente, un hombre que abandona a su esposa.
y luego él se arrepiente por eso. ¿Qué haría él? Volvería con su esposa, volvería a su casa y haría lo que tiene que hacer un buen esposo. Pero claro, en ese caso decimos, claro, él volvió con su esposa, se arrepintió, ya no ha vuelto a irse, bien, entonces, restaurado, bien, excelente, le creemos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en casos de adicciones? O cuando alguien es adicto al alcohol, por ejemplo, o es adicto a alguna droga, o es adicto a eh, la pornografía, otras cosas también, se necesita también mucha sabiduría, porque para evidenciar que en verdad hay arrepentimiento en él y que no nos está engañando, tenemos que eh, evaluarlo bien. Y eso quizá tome mucho más tiempo. Bueno, una vez que este perdón es aceptado por las partes involucradas, se restaura su comunión, se restaura la cena con él, lo invitamos a tomar cena. No es la idea de una membresía de segunda clase tampoco, donde el hermano, claro, es perdonado, pero no toma la cena. Por lo menos esa es mi postura, que si el hermano se arrepintió y ya todos vimos que hay arrepentimiento en él y es creíble, claro, también tenemos que darle la bienvenida a la membresía nuevamente y a participar de este privilegio tan grande que es la cena. Si tienen preguntas, en la tarde también vamos a estar respondiendo eso. Obviamente son temas que quizás no estamos todos de acuerdo en todo, así que creo que va a ser muy útil la reunión de la tarde. Si la iglesia dice, te creemos, pero tenemos que ponerte a prueba, para eso mejor simplemente dice, no te creemos. ¿Ya? Si dice, te vamos a creer, pero vamos a ponerte a prueba, entonces para eso mejor decir, no te creemos todavía, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar ahí esperando. Y ahí cuando sea puesto a prueba, ahí sí vamos a decir, te creemos. Y entonces, si no le creemos, vamos a seguir con la disciplina. Pero bueno, recordemos esto, Dios es amor, ¿ya? Recordemos el texto de Hebreo, hablando de toda la disciplina, ya recapitulando muchas cosas. Dios es amor. Como Dios es amor, Dios disciplina al que ama. Dios nos disciplina porque nos ama. Bien, eso en cuanto a Dios. Dios es amor, Dios nos disciplina. La iglesia ama a los hermanos. Como la iglesia ama, entonces también disciplina. Bien, si la iglesia no disciplina, es porque no ama. Y ahí tenemos que también ser claros en eso. Iglesia que ama, iglesia que disciplina. Iglesia que ama, iglesia que no aguanta el pecado, iglesia que que lo rechaza. Y una vez que que la disciplina ha finalizado, el perdón se debe anunciar públicamente, que lo sepan todos. El hermano estuvo en disciplina, pero ahora le damos la bienvenida gozosamente. Él se ha arrepentido y lo perdonamos. Y vamos a confirmar que lo amamos también. Ya volviendo a llamarlo hermano. Y esto se debe celebrar. Y ya con esto voy finalizando, se debe celebrar. No es una simple información. Hermanos, en otras noticias, el hermano tanto estuvo en disciplina, pero ya ha salido, así que sigamos, ahora viene el grupo de alabanza. No, es motivo de gozo. Necesitamos sabiduría para llevar a cabo la disciplina, pero también necesitamos sabiduría para entender el beneficio grande que tiene. Estamos en la disciplina protegiendo la reputación de Jesús y estamos protegiendo también al hermano afectado, a toda la iglesia, a las naciones que están viendo todo esto. Y cuando la iglesia actúa y el hermano se arrepiente, Dios es glorificado y otros pueden y podemos recibir beneficios. Podemos gozarnos en que el hermano que está en nuestra iglesia y la hermana que está en nuestra iglesia se ha arrepentido. Es motivo de fiesta. Entonces, resumiendo todo, ¿qué es la disciplina? Es la manifestación del amor de Dios frente a un pecado que debe ser tratado. ¿Para qué llevamos a cabo la disciplina? Para dar a conocer el amor que no quiere, eh, para dar a conocer el amor que tú tienes, ese amor que no quiere que el pecado siga haciendo estragos en la vida
de esa persona en la vida de la iglesia, manchando la reputación de Cristo, ¿no? No queremos eso. ¿Para qué? Para dar a conocer el amor de Dios. ¿Cuándo se manifiesta la disciplina? Cuando hay pecado, y un pecado tal que debe ser tratado. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, hay un procedimiento que está ahí en Mateo 18, pero la principal idea de cómo se manifiesta la disciplina es que se manifieste con amor, hermano, no con violencia, no con odio, no con vanidad, que se manifieste con amor. ¿Y hasta cuándo? Bueno, cuando hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento pasamos a lo que se llama la restauración del hermano. ¿Y luego de eso qué? ¿Qué hacemos después de esto? Hermano, fiesta, hermanos, a celebrar, a celebrar. Mira, yo quiero finalizar recordándote la historia del hijo pródigo. Cuando este hijo es recibido por su padre, el padre entiende que ese hijo que estaba inmerso en el pecado, en el mundo, vuelve a casa. ¿Qué hace él? Hace un banquete, hace una fiesta. Dice en Lucas 15, versículo 24, el padre hablando a su hijo que ha vuelto, dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, la disciplina comienza con un lamento, pero termina con regocijo, termina con gozo, con alegría, con banquete. Porque ese hermano que estábamos diciendo, parece que no es hermano, ha vuelto a casa. Ha vuelto a casa y el Señor es el que lo ha traído, por tanto damos gracias a Él. Así que gracias a Dios porque Él ha manifestado su amor a través de la disciplina. Amado Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Es algo complejo. Ha sido, Padre, un estudio bien complicado que he tenido que hacer, pero tú me has dado fuerzas para poder llegar a esta instancia en donde lo he podido enseñar. Gracias, Padre Santo, porque tú me has mostrado muchas veces el pecado que hay en mi vida y me has mostrado, Padre, que debo cambiar, Señor. Y que cuando no lo hago, es necesario que otro hermano esté presente ahí para que me diga eso, porque yo estoy ciego y no puedo verlo. Y cuando no lo escucho, Padre, es necesario que más hermanos me lo digan. Padre, rogamos a ti por cada hermano que está en pecado, por cada hermano que no ha querido arrepentirse por su pecado, que pueda confesarlo. Señor, si hay alguno acá escuchando esta enseñanza, que está descubriendo y abriendo sus ojos a la realidad de su pecado, ruego a ti, Señor, que transforme su vida y que ese hermano pueda ser capaz de confesar y pedir ayuda, pedir socorro a ti también y a la iglesia que tú has decidido usar para eso. Ruego a ti, Padre Santo, que si hay alguno que quiere ser parte de esta disciplina y comprobar realmente cómo es amado por la iglesia y amado por ti, pueda tener este regocijo, Señor, de ser restaurado, Señor. Que no sea algo que termine en lamento y que podamos decir que ese hermano nunca fue hermano, sino que se termine, Padre, en gozo, que podamos decir, aquel que siempre fue nuestro hermano ha vuelto a casa y ha vuelto a la comunión y ha vuelto a celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, motivo por el cual nos reunimos, ha vuelto a celebrar la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, ha vuelto a celebrar que Él ha sido glorificado y lo será siempre, y que vendrá por nosotros y estaremos para siempre con Él, ya no, Padre Santo, en pecado, sino que en completa santidad y en completo gozo eterno para siempre, por todos los siglos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.